continuación la clase que está programada para el día de hoy, que es la reanimación cardiopulmonar. Yo creo que en los 8 días que llevamos de estar en el hospital hemos podido presenciar diferentes eventos adversos que ponen en peligro o condicionan la vida de los pacientes. Hay dos escenarios principales en los que quiero que se enfoquen desde un inicio. El primero es lo que sucede, por ejemplo, en la emergencia de adultos, donde llegan los pacientes del exterior. Como primer contacto se encuentran a la emergencia y llegan en paro cardiorrespiratorio. Este es el paciente que hace paro cardiorrespiratorio extrahospitalario. Y quiero que se pongan en otro contexto y se enfoquen, por ejemplo, en el servicio de la medicina D2, donde está el doctor Gethard. Aquel paciente que está encamado, que es un paciente que está a su cargo y de repente usted presencia que su paciente hizo paro cardiorrespiratorio. Son dos contextos diferentes y uno es el paro cardiorrespiratorio extrahospitalario, que es el que vemos en la emergencia, y el segundo es el paro cardiorrespiratorio intrahospitalario, que es el que podemos ver en un servicio de encamamiento e incluso en los pacientes que están encamados en el área de emergencia. Esta clase, señores, es desarrollada a partir de las guías básicas y algunos elementos de reanimación avanzado desarrollado por la American Heart Association desde el 2010 hasta el 2020. Estas guías no solo nos quedamos en el 2015, no solo nos quedamos en el 2018, sino que mencionamos aquellos aspectos destacados de la reanimación que se realizan que se actualizaron en el 2020. Si ustedes sacan un curso de BLS o Basic Life Support o un curso de ACLS Advanced Cardiovascular Support, ustedes se van a dar cuenta que normalmente con cada curso tienen que sacar una actualización. Por ejemplo, si lo sacaron en el 2019, ahorita en el 2022, en el 2020, ahorita en el 2022, deben actualizarlo. ¿Por qué? Porque estos libros cada 2 años estas guías cada 2 años se están actualizando. Para que ustedes puedan trabajar en una empresa con certificación o puedan incluso ingresar a varios posgrados dentro del país, deben haber avalado el curso de reanimación básica y de reanimación avanzada. Pero esto es, como les digo, cada 2 años hay que sacar una actualización y certificar nuevamente el curso. Por eso nosotros no nos quedamos nada más en el 2015 ni en el 2018, sino que les actualizamos al 2020. Todavía no han salido las del 2022. Si pudieran revisar la presentación que enviamos el día de ayer, se pudieran dar cuenta de elementos fundamentales, como cuáles, bueno, desde dónde viene la historia de la reanimación cardiopulmonar, cómo surge la reanimación cardiopulmonar, y pueden llegar al punto desde que en 1955 se establece el primer marcapaso externo de los pacientes y surge lo que es el cardiodesfibrilador. Otro dato importante que deben almacenar en su conocimiento con respecto al video que pudieron observar es que de 100% de pacientes que hacen paro cardiorrespiratorio, aproximadamente del 52% somos capaces de revertir este paro, jóvenes, o sea, de 100 logramos sacar a 52 personas, pero si no usamos el último eslabón de la cadena de supervivencia, solo 18% de los pacientes se van a ir a casa. De 100 fallecen 82. Si no hacemos todo el esquema de reanimación como se debe hacer. Hemos visto en electrocardiograma que hay un orden definido para desarrollar los eventos. Vamos a ver hoy que hay un orden definido para actuar, para desarrollar los eventos y las estrategias, y asimismo va a ser en radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque en medicina el orden es fundamental. Hablando un poquito más, vamos a dar paso a lo que es lo que les decía. En 1955 se estableció el primer marcapaso externo. En aquel momento eran marcapasos monofásicos. ¿Qué quiere decir esto? Que teníamos que enviar un impulso de electricidad muy fuerte para que mandara el impulso eléctrico, llegara al corazón y tratara de revertir este ritmo. ¿Cuál es el funcionamiento básico de un
Cardiodefibrilador, jóvenes. Bueno, lo usamos cuando el corazón tiene latidos que son arrítmicos, como vamos a ver. Y lo que hace es enviar una descarga eléctrica desde las paletas hacia el corazón para que esta carga eléctrica lo neutralice, lo ponga en cero y lo reinicie. Reiniciando de esta manera el nódulo sinoauricular que ya vimos atrás, que es el que envía el impulso eléctrico adecuado al corazón. Una vez que hemos entendido que es un cardiodefibrilador, debemos saber que actualmente existen monofásicos y existen bifásicos. Como su nombre lo indica, el monofásico, la corriente eléctrica va en una sola dirección. El bifásico, la corriente va y desde un punto neutro regresa, haciendo una doble estimulación sobre el corazón. En la imagen que tienen acá, ustedes pueden observar lo que son estos, que son los que se conocen como DEA, dispositivo externo, dispositivo de reanimación externo o DEA. Las guías actuales les recomiendan el uso del DEA. Van a Oakland Mall y van a ver en algunos espacios específicos que dice lugar para el DEA. Se suben a un avión y van a ver que en el avión hay un gavetero para el DEA, el desfibrilador externo autoaplicable. Y van a ver que entrando en los aeropuertos hay vitrinas donde están los DEA, pero de nada sirve que puedan identificar dónde están estos dispositivos si no los sabemos utilizar. Y en las emergencias ya no tenemos un DEA, tenemos un dispositivo como este que nos permite monitorizar o hacer la reanimación cardiopulmonar de forma efectiva. Este aparato vale 80,000 quetzales y tiene la capacidad para enviar impulso eléctrico en dos direcciones. Por lo tanto, es importante que aprendan que existe y cómo utilizarlo. Entonces, hay un monofásico y hay un bifásico. En la actualidad casi todos son bifásicos y vean que está esta de acá que es una perilla. Si ven este extremo de acá dice monitor, si ven este extremo de acá es para descarga. Aquí ven que en el número 3 hay un rayo de luz y en el número 2 hay un color amarillo. Y acá tenemos las dos paletas. Este es igualito al que está en la emergencia e igualito al que está en el área de choque y en los pisos también. Agarran las paletas y van a ver que hay que colocar una paleta en la región apical, se llama ápice, y otra en la región paresternal y otra en el ápice cardíaco. Este es en el ápice pulmonar o paresternal y este es en el ápice cardíaco, o sea, la punta del corazón. Las palas ya vienen señalizadas para colocarlas así. Si utilizan un DEA, van a ver que los parches son como los que están acá. Y el parche, cada parche trae dibujado en qué zona del tórax van. Pero recuerden, uno va en la región subclavicular, en el borde paresternal derecho. Y el otro va en el ápice izquierdo, ya sea del DEA que estén usando los parches o ya sea las palas que estén usando del desfibrilador, debe ir en esta posición. Si ustedes quieren usar en este aparato de la emergencia el monitor a través de las palas, deben girar la perilla a donde dice monitor. Al colocar las palas en esta posición, les va a enviar una imagen como esta donde van a poder ver el trazo electrocardiográfico. Si ustedes quieren descargar, giran la perilla hacia donde dice descarga. Luego de haber puesto la perilla donde dice descarga, van a aumentar los joules o la corriente eléctrica que van a administrar con estos botones. Posteriormente, que hayan definido a cuánta corriente van a descargar a su paciente, aprietan el botón amarillo para que las paletas carguen. Una vez que estén cargadas, van a hacer un conteo de 1, 2 y 3. Al llegar al número 3, van a decirle a todas las personas que estén cerca de la reanimación que se alejen de esta manera. 1, 2, 3, fuera todos. Una vez que han dicho fuera todos los que estamos alrededor, o si ustedes son los que están alrededor, deben saber que deben alejarse por completo del paciente. No deben estar en contacto ni con el paciente, ni con la camilla, ni con las barandas de la camilla, porque el impulso eléctrico puede alcanzarlos. Cuando han contado fuera, pueden apretar aquí para descargar y mandar el impulso eléctrico o las paletas. Si las paletas tienen el botón, lo apretan y descargan. Ojo,
Nunca hagan de esto de colocar el lubricante sobre las paletas y regarlo con ambas paletas. Esto solo se ve en Grey's Anatomy y en las películas. Esto no es recomendable. Puede de alguna manera accidental generar un impulso eléctrico y le va a revirar. Entonces, nunca mezcle las paletas una vez que vaya a hacer descarga. Nunca lo haga. Colóquele lubricante a ambas. Una vez que ha colocado los parches o las paletas en esta posición, si usted utiliza un monofásico, vean acá que solo hay una línea de tiempo y de corriente. Manda el impulso se transmite hasta llegar a un punto neutro y desaparece o va en una sola dirección. Esto es monofásico. Cuando utilizamos cardiodefibrilador monofásico, debemos descargar de 200 joules para arriba. Deben ser descargas de corriente eléctrica muy altas. En la emergencia, ya en los pisos, existe el cardiodefibrilador bifásico. Este manda un impulso eléctrico, lo capta un polo y este polo revierte el impulso eléctrico nuevamente. Quiere decir que esta corriente atraviesa 2 veces el corazón. Por esa razón, señores, como pueden ver en la gráfica, va un impulso, llega a un punto neutro y vuelve a revertir el impulso para que vuelva a pasar. Por esta razón, si se fijan, en el monofásico llegamos hasta los 20 joules. En el bifásico de 10 a 15 joules ya podemos tener un efecto. Por lo tanto, la configuración de corriente eléctrica que van a poner en el bifásico puede ir desde los 100 joules para arriba, pero podemos empezar con 100 porque es como que estemos dando una doble descarga, va de ida y viene de regreso. Entonces, en monofásicos pongan el máximo de energía para descargar. En el bifásico empiecen de 100 a 120 y con cada descarga pueden ir aumentando gradualmente. Estos señores, ustedes dirán ahorita, nosotros no hacemos cardioversión, pero tienen que saberlo, ustedes lo tienen que hacer y tienen que saberlo. Da a veces mucha pena llegar a trabajar a lugares con médicos generales que no saben colocar esto, que no saben utilizar esto, que no saben cómo funciona esto. Por esa razón, nosotros nos interesamos en que ustedes los aprendan. Como les mencionaba, 52% de los pacientes que presentan paro, del 100%, 52 los vamos a lograr mediante una reanimación cardiopulmonar efectiva, revertirlos y que regresen a circulación espontánea. Pero de estos solo 18% se van a ir a la casa si no establecemos el sexto eslabón, que es el eslabón de cuidados posparo cardíaco. La mayoría de veces, un buen porcentaje de los pacientes que nos llegan a la emergencia llegan en muerte súbita. Mire, doctor, mi papá estaba caminando, mire, doctor, este señor iba caminando en la carretera y de repente vimos que se desvaneció. Nos acercamos y ya no tenía constantes vitales. ¿De acuerdo? Eso es un paro cardiorrespiratorio extrahospitalario y si ya llega sin signos vitales o si cuando se acerca la persona que sabe constata que no tiene signos vitales, eso es muerte súbita, es el cese inmediato de la vida sin una causa aparente y que sucede de forma fulminante y que normalmente no nos va a dar oportunidad de reanimar a estos pacientes, pero deben de saber que existe el término muerte súbita y que los pacientes se pueden morir de forma súbita. Por lo tanto, nosotros como médicos en la calle debemos estar preparados para eventos que requieran de nuestro entrenamiento y de nuestras capacidades. Luego de haber conocido esto, debemos evaluar realmente si el paciente está en paro cardiorrespiratorio. Y aquí viene un cambio importante del 2015 al 2018. El 2015 solo señalaba que la reanimación debía ser iniciada por expertos. Expertos son los paramédicos y nosotros los médicos. En el 2018 ya introducen el término de reanimadores LEGO. ¿Quiénes son los reanimadores LEGOs? Aquel gerente de la empresa que aprendió reanimación cardiopulmonar, aquel personal que trabaja aquel personal de seguridad que está entrenado en reanimación cardiopulmonar, aquel mesero o gerente de un restaurante que está entrenado en reanimación cardiopulmonar, aquella señorita que administra una tienda de consumo convencional que sabe hacer reanimación cardiopulmonar. O sea, aquellas personas que sí tienen un entrenamiento básico en primeros auxilios y reanimación son los que en el 2018 se consideran reanimadores LEGO. En el 2018 se decía que estos reanimadores
reanimadores legos no podían ser las personas que determinaran si la persona tenía pulso o no. Pero en el 2020 cambia y cambia la modalidad de reanimación. Desde el 2018 lo introducen y en el 2020 lo ratifican. Antes la reanimación cardiopulmonar era A, B, C, como conocemos la mayoría de primeros auxilios nosotros. La A de airway, protección de la vía aérea, íbamos, revisábamos que la vía aérea del paciente estuviera permeable, hacíamos movimientos de extensión de la mandíbula y del mentón para liberar vía aérea, luego empezábamos con la B, que era breathe, que es ventilación o respiración, y empezábamos a respiración de boca a boca como conocíamos, y por último entrábamos con la C, que es la C de circulation, circulación. Entonces, esto era hasta el 2018, ABC. ¿Por qué? Porque ellos decían que los legos no podían constatar pulso ni empezar reanimación. En el 2020, jóvenes, y es el concepto principal que quiero que se lleven de este slide, se cambia de ABC a CAB o a CAB, que es circulación, airway, que es vía aérea, y breath, que es respiración. Pues se invierte. Ya se recomienda entonces a partir del 2018 y se ratifica en el 2020 que usted no tiene que ir a liberar la vía aérea, que usted no tiene que ir a dar respiraciones, que lo que usted tiene que hacer al observar que un paciente presenta desvanecimiento súbito, muerte súbita, paciente que va caminando, se desploma, no responde, le constata pulso y no hay pulso, empiece CAB, ya no ABC. Cambiemos el concepto y cambiemos el chip. Ustedes ya son de la generación que va a ser CAB y va a empezar con la circulación. ¿Qué quiere decir esto? Que va a empezar a dar compresiones torácicas. ¿Por qué se cambió? Porque antes se pensaba que si empezábamos con la ventilación, administrábamos oxígeno al pulmón y después al comprimir enviábamos sangre oxigenada. Ahora se cambió porque si la persona se observa que hace el paro fuera del hospital o al interior del hospital, acaba de suceder en los últimos segundos. Por lo tanto, todavía hay circulación con oxígeno en ese paciente y lo más importante es empezar a bombear esa sangre que está en el corazón, que conserva todavía una reserva de oxígeno a los órganos vitales. Antes se empezaba a respirar, en lo que pasaba la respiración, dábamos masaje y hasta ese momento empezaba a fluir sangre. Aquí no, señores, se sabe ya que existe una reserva de oxígeno en el flujo sanguíneo, por lo tanto empiecen a comprimir el tórax para distribuir esa sangre por el organismo. Recuerden, ustedes ya son la generación CAB y nosotros pues tenemos que acostumbrarnos que ahora es así. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Se desplomó el paciente. Tienen una cuestión de 10 segundos para poder constatar si este paciente se desplomó realmente y si está en paro o no. ¿Cómo lo hacemos? Se acercan al paciente, tocan la línea media de la tráquea o del cuello y desplazan 2 centímetros en sentido lateral el pulso con estos dedos. Nada de usar este ni usar estos dos, porque estos tienen pulso distal, este tiene pulso distal y el pulso suyo pueden confundirlo con el pulso de la persona que están evaluando. Usar el medio y el índice. Estos dos de línea media nos corremos 2 centímetros y buscamos pulsos carotídeos. Estos son los pulsos que vamos a evaluar. Nada de estar buscando pulso radial, nada de estar buscando pulso femoral. Van, presencian el paro, tienen el paciente de la cama 15 del doctor Geffard, están pasando visita, ven que el monitor se pone en asistolia o no tira ritmo, inmediatamente se va Carlos Belloso a ver este paciente. Doctor Geffard, este paciente tiene ausencia de pulso. Toman el cuello 2 centímetros a la lateral, al lado izquierdo derecho, constante pulso carotídeo. Doctor, no hay pulso. Listo. Entonces le va a decir otro compañero, bueno, Carlos, dale respiración de boca a boca. No va a decir Carlos, no tiene pulso y ahora se empieza con CAB. Y Carlos va a empezar a dar las compresiones torácicas, porque así se empieza. Luego de haber empezado las compresiones torácicas y llegar a los primeros 30, vamos a revisar la vía aérea y vamos a empezar a dar la respiración. Entonces, ese es el orden que deben llevar. Ahora bien, una pregunta que siempre surge y que generalmente a uno como director del equipo de reanimación le toca tomar la decisión.
Este paro que vio Carlos Belloso y que vio el compañero en el servicio del doctor Gebhard, ya llevan 20 minutos reanimando. Y Carlos dice, ¿y qué esperará el doctor Gebhard para decir que paremos? ¿Qué esperarán para que paremos? Esa decisión le toca al líder del equipo de reanimación. Siempre debe haber un líder. En el hospital somos nosotros los jefes, apoyados de los residentes, y usted es parte del equipo. Pero el día que ustedes salgan a un EPS que estén en una emergencia, ustedes son los líderes de ese equipo porque solo van a tener enfermeras a su lado. Y es bien triste, y yo viví la experiencia con alguien cercano. En su primer turno de médico general en un hospital, le hace paro cardiorrespiratorio a un paciente y no sabía qué hacer. El paciente se murió, y eso pasa. No queremos que a ustedes les pase. Por eso esta clase es importante. Entonces, volviendo al punto, doctor Gebhard, ¿y a qué horas paramos? Entonces surge la pregunta, ¿cuál es el tiempo al cual vamos a detener una reanimación cardiopulmonar? Bueno, esto depende de varios factores, y el primero es que Carlos Belloso y el compañero sean capaces de estar dando una reanimación cardiopulmonar, como se llama ahora, RCP de calidad, como dice el eslogan morado. Miren, RCP de alta calidad. Si ustedes están dando RCP de alta calidad, no importa el tiempo que vaya transcurriendo, y van a estarse asegurando que están llevando flujo sanguíneo oxigenado a los órganos vitales. Pero sí deben saber que luego de 6 minutos en hipoxia, ningún cerebro sobrevive. Luego de 6 minutos que esté en paro, que no llegue sangre, ningún cerebro va a sobrevivir una reanimación. Y si la sobrevive, es el paciente que nos va a quedar, como en términos del vulgo conocemos como vegetales. Aquel paciente catatónico, sin movilidad. ¿Por qué? Porque sufrió una encefalopatía hipóxica isquémica, así se llama. Dejó de llegar sangre, dejó de llegar oxígeno, sufrió hipoxemia, sufrió isquemia y desarrollan una encefalopatía hipóxica isquémica. 6 minutos sin que llegue flujo ni oxígeno y el paciente ya perdió el cerebro. Pero si estamos haciendo una RCP de calidad, vamos a poder extender la reanimación. Yo les seré honesto, yo he hecho 50 minutos de reanimación cardiopulmonar y el paciente ha salido. Paciente infartado joven, nos hizo paro presenciado, reanimamos 50 minutos, salió a las 2 semanas, cirugía de bypass coronario, y al mes llegó a la consulta caminando. Entonces, ¿de qué depende, jóvenes, que estén haciendo una reanimación cardiopulmonar de alta calidad? Eso en primera instancia, pero debe ir de la mano, que no vamos a tampoco a encarnecer el sufrimiento de un paciente, y no vamos a pasar 50 minutos reanimando a un señor de 80 años con 100 comorbilidades. Hay que individualizar, pero sepan que 6 minutos sin oxígeno y el cerebro ya va a sufrir encefalopatía hipóxica isquémica, y es por eso que la mayoría de literatura señala que 20 minutos es suficiente para reanimar a un paciente y tratar de lograr llevarlo a la circulación espontánea. ¿Estamos claros? Bueno, hasta el 2018 existían 5 elementos que constituían la cadena de supervivencia. Esto que ven acá es fundamental y son los pasos esenciales que yo les decía que tienen que conocer. La cadena de supervivencia se divide en dos: aquel paciente que está en el servicio del doctor Gebhard, o paciente con paro cardiorrespiratorio intrahospitalario, o aquel paciente que me llegó a mí a la emergencia con paro cardiorrespiratorio extrahospitalario, o aquel paciente en el que estaban ustedes en un restaurante, vieron desvanecerse y se dieron cuenta que estaba en paro. Ese es el extrahospitalario. Entonces, ¿por qué los dividimos en uno y en otro? Porque las dos cadenas tienen mucha similitud, pero elementos importantes de diferencia. Empecemos con el del doctor Gebhard. Está la señora de la cama 15 y están los dos compañeros. Está el doctor, como decíamos, el doctor Belloso, y lo está acompañando, por ejemplo, lo está acompañando Maffer a Carlos, y están los dos en el servicio del doctor Gebhard, están pasando visita. El doctor Gebhard observa que tiene ausencia de pulso y se acercan a reanimar. Entonces, ¿pero qué debe saber usted? Ese paciente era de Carlos. En el esquema de supervivencia, el primer paso en el paciente hospitalizado es que Carlos debe ser capaz de reconocer
y prevenir cualquier situación que va a llevar a mi paciente a un paro cardíaco. Doctor Gethard, mire que mi señora no me gusta cómo está respirando. Doctor Gethard, mire que la paciente, yo le escuché cuando le tomé los signos vitales en la mañana, le escuché la presión baja, le escuché la frecuencia cardíaca baja. Doctor Gethard, fíjese que cuando le hice el glucómetro estaba bajo. Por eso es importante que tomen signos vitales de todos los pacientes hospitalizados en la mañana y que sepan cuál es correcto y cuál es no, y que también sepan que cuando encuentren uno que no es correcto, vayan a cualquiera de nosotros y le indiquen esto, porque entonces Gethard ya va a poder saber que esa paciente tiene que prestarle atención. Pero bueno, a pesar que Belloso hizo las cosas como debía hacerlas, la paciente hizo paro. ¿Cuál es el siguiente paso? Es activar el sistema de respuesta a emergencia. Si Carlos Belloso está solo en un turno en la medicina D con esta paciente de la cama 15 y le hace paro, él solo no la va a sacar adelante a ningún lado. Carlos, lo primero que tiene que hacer es salir al pasillo. Señorita de enfermería tal, actíveme el código azul. Usted va a regresar con el paciente a empezar la reanimación, pero ya quedó la enfermera activando el código azul. En hospitales y en la emergencia tenemos un botón que es un botón que activa el código azul. Y cuando este suena, ya sabe todo el personal de terapia, las enfermeras que deben acudir al área de reanimación. Pero si están en un turno, va a tener que ir Marfer Tello y decirles, señorita de enfermería, actíveme código azul, y ella regresar con el paciente. Que nunca se olviden de activar el código azul. Si se ponen a reanimar en un cubículo y están solitos, nadie los va a ver, nadie se va a dar cuenta y esa paciente no la van a sacar adelante. Una vez que Maffer activó el código azul, va a ir y va a empezar a dar reanimación cardiopulmonar de calidad. No va a empezar a dar el masaje como lo dan muchos. Tiene que ser de calidad y ya les voy a enseñar qué es calidad. Luego de haber hecho esto, van a ir evaluando si los trazos que muestra es para defibrilar o no. Y una vez que el paciente salió a circulación espontánea, van a hacer los cuidados posparo cardíaco. Y luego, señores, para que de este 52% que llevaron a este punto, esos 52 pacientes se vayan a la casa, en el 2020 se agrega el sexto algoritmo, que es la recuperación de este paciente. La mayoría llegamos hasta acá y nos olvidamos de este punto, cuando ya salió a la circulación espontánea y es donde más hay que cuidarlo, y aquí es donde se muere. De ese 52 solo sale el 18%. ¿Qué pasa ahora? Si nos vamos al paciente que estaba en Joselito y Maffer vio que se cayó, andaba de uniforme, el mesero le dice, doctora, ayude al paciente. Fue Maffer y vio al paciente y le constató pulso como les enseñé, está en paro. ¿Cuál es el primer paso? Aquí no podemos prevenir que este señor que está en una reunión de trabajo almorzando va a hacer paro. Por lo tanto, se omite el primer paso del esquema intrahospitalario, que es valorar los factores de riesgo. Aquí Maffer lo vio que se desvaneció. ¿Qué hace Maffer? Lo primero que tiene que hacer es lo mismo, activar el código azul. Señor mesero, por favor, llame a la ambulancia. El mesero tiene que llamar al 911 y activar la ambulancia para que este paciente sea trasladado. Y en lo que Maffer ya dijo, asignó a alguien para que activara el sistema de alarma, ya ustedes, Maffer empezó la reanimación. Pero tienen que tener cuidado, jóvenes, tienen que tener mucho cuidado de que cuando vayan a empezar una reanimación cardiopulmonar extrahospitalaria, el área sea segura para ustedes. Si es un paciente que se accidentó, ustedes van pasando y van a verlo, lo sacan del carro y ven que está en paro, no lo van a empezar a reanimar en la autopista. Tienen que asegurar el área. Si es un paciente que se electrocutó, está en contacto con el punto de corriente eléctrica y está en un charco, un pozo de agua, ustedes no se van a meter al pozo a reanimar porque les va a pasar lo mismo. Lo van a sacar de ahí y lo van a llevar a un área segura y empiezan. Entonces, el primer paso aquí es, señor mesero, actíveme el código azul, llámeme a los bomberos o a la ambulancia. Ustedes se aseguran que el área es segura y ahora sí empiezan la reanimación. Vean que después de la reanimación empiezan a evaluar cómo va respondiendo. En este lapso que ustedes están haciendo esto, va a llegar la ambulancia y lo va a trasladar al hospital. En la ambulancia el paciente debe seguir siendo reanimado. Lo sacaron, llegó a formar parte de ese 52% que salen del paro y pues ya en el hospital me llega a mí a la emergencia y ya nosotros nos encargamos del cuidado del posparo cardíaco. Y siempre nunca olviden que ahora es un sexto elemento que incluye la recuperación. Una vez teniendo claro
que hay que seguir un esquema, una cascada de elementos de supervivencia, vamos a saber cómo hacerlo y va a ser poco probable que cometamos errores. Entonces, ahora vamos a una pregunta importante. ¿Cuáles son los 4 ritmos que podemos ver en un proceso de reanimación? Son 4, nunca lo olviden. Partan esos 4 en dos que tienen que descargar corriente eléctrica y 2 a los que les tienen que hacer masaje cardíaco para que salgan. Una vez que saben que hay 4 y que los han separado en 2, recuerden cuáles son los 2 que hay que dar descarga eléctrica, y estos son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, pero sin pulso. Entonces, para esto es que sirven las paletas, señores, porque después de un masaje cardíaco, ustedes ponen el carrito en las paletas, identifican en el EKG el trazo y toman decisión. Solo esperen 4 siempre. Vean rápido porque solo tienen 10 segundos para saber qué trazo es y dividirlo. Entonces, si es fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, estos 2 tienen que descargar. Pero si están en los otros 2 son asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Estos 2 que tenemos acá, estos 2 hay que dar masaje cardíaco. Ahora bien, ya que sabemos que hay 4, que estos 4 se parten en 2, conozcámoslos. Esto es lo importante. Vean este trazo electrocardiográfico. Este trazo electrocardiográfico es importante porque consiste en una fibrilación ventricular. Ya vimos lo que es un EKG normal y es lo que tenemos acá. Esto es un electrocardiograma normal. Entonces vamos a dividir en 4. Vamos a ver ahorita los 4 que se les da masaje cardíaco. Y para esto vamos a partir de un electrocardiograma que parece normal. El paciente se desvaneció, vino Maffer, le constató pulso, no tiene pulso. ¡Paf! Empezamos a dar masaje cardíaco. Luego de 2 minutos de haber dado masaje cardíaco, colocamos las paletas. 2 minutos de RCP. Colocamos las paletas y vemos un trazo como este. Pero miren, este señor no tiene pulso y el electrocardiograma se ve normal. Claro que sí, así es y así pasa. Y esto es la actividad eléctrica porque el corazón está enviando impulsos eléctricos, pero recuerden que Maffer no le encontró pulso. Por eso es actividad eléctrica sin pulso, porque al poner las paletas vamos a ver trazo que el corazón está enviando corriente eléctrica, pero no constatamos pulso. Entonces, aunque veamos esto en el monitor, debemos ir a dar más reanimación cardiopulmonar hasta que tengamos este trazo, pero que también tengamos pulso. Entonces, actividad eléctrica sin pulso es un trazo electrocardiográfico normal, pero sin pulso. Ahora, ¿cuál es el otro de estos 2 que estamos viendo que son los que hay que dar masaje cardíaco? El otro es lo que se denomina, entonces el otro es lo que denominamos asistolia. Asistolia es, como el nombre lo dice, ausencia, sistolia, sístole, ausencia de sístole o de latido cardíaco. No le constatamos pulso, empezamos el CAB, damos masajes cardíacos efectivos y después de 2 minutos vemos el trazo electrocardiográfico y vemos esto. Vemos que puede empezar, pero luego vemos una línea plana. Esto, señores, es asistolia, no necesito explicarlo de otra manera. No hay latido cardíaco, no hay impulso eléctrico. Entonces, este es el segundo ritmo que hay que dar masaje cardíaco. Entonces, Maffer ve este trazo. Señor, es asistolia, Carlos, sigamos. Otros 2 minutos. Vuelven a revisar a los 2 minutos, siguen asistolia, otros 2 minutos. Entonces, hemos visto los 2 que deben ser repuestos con masaje cardíaco. La asistolia, donde no hay impulso eléctrico, y la actividad eléctrica sin pulso. Hay un trazo electrocardiográfico, pero no hay pulso. Ahora veamos tal vez los que son un poquito más complicados. ¿Cuáles son? Los 2 de esta línea que nos falta, los que hay que descargar energía para que reviertan. ¿Cuáles son? Dijimos que eran la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, veámoslos. El primero que vamos a ver es la fibrilación ventricular. Fibrilación, ¿qué quiere decir? Ventricular, que el ventrículo está fibrilando.
El ventrículo está latiendo en un desorden, no lleva un orden de ninguna manera. Entonces, ¿qué vamos a ver en el trazo? Sí, vamos a ver impulso eléctrico, pero vamos a ver que es un desorden en el trazo electrocardiográfico. Hay ondas, hay espigas anchas, hay espigas delgadas y altas, hay espigas pequeñas, hay espigas anchas y bajas. La cosa es que miren ninguna de estas secuencias, esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es ABR, ABL, ABF. Aquí hay un B1 largo, un D2 largo. Solo vean que en el trazo de 2 largo, ningún latido es igual al otro. Ningún latido es igual al otro. Así de fácil es saber que mi paciente está en fibrilación ventricular. ¿Qué hago? Descargo. ¿Cuál es el otro ritmo? Que se descarga corriente eléctrica, la taquicardia ventricular sin pulso. ¿Cómo sé que es taquicardia ventricular? Porque mis QRS son anchos. Recuerden que cuando vimos electrocardiografía normal, hablábamos del grosor del QRS. Bueno, este QRS tiene más de 0.12, por lo que yo ya sé que es ancho. Todo QRS ancho es taquicardia ventricular. ¿Y cómo sé yo que es taquicardia ventricular? Porque vean que solo hay ese mismo patrón electrocardiográfico, QRS ancho, QRS ancho, QRS ancho. Vean en el 2 largo, QRS ancho, QRS ancho, QRS ancho, QRS ancho, pero son patrones simétricos. No es como en el anterior que había un desorden y ningún orden en el trazo. Aquí hay un orden y el QRS es ancho. Taquicardia ventricular sin pulso, lo mismo que allá, ya sé que es taquicardia ventricular, pero ojo, ¿tiene o no tiene pulso? Lo mismo, calculo, no tiene pulso, doctor. Entonces, doctor Gerhard va a decir, pues esto es una taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, ¿qué hago? Lo cardiovierto. La frase que no me gusta, pero que usan acá, lo chancleteo. Nada de andar diciendo lo chancleteo, ¿va? Es lo defibrilo, o sea, le coloco la descarga eléctrica. Bueno, entonces ahorita ya vimos los 4 ritmos que tenemos que tener presentes siempre en un trazo electrocardiográfico y dividirlos en 2, los que se hace masaje y los que se cardiovierte eléctricamente. Una vez habiendo visto esta parte de la diapositiva, vamos a hablar de lo que es la reanimación cardiopulmonar de calidad. Ya sabemos que ahora es CAB, entonces vamos a iniciar las compresiones torácicas. Arrodillarse al lado de la víctima, ya sea que esté en una cama, ya sea que esté en el piso, ya sea que esté donde esté, es arrodillarse a la par de la víctima. No podemos dar reanimación cardiopulmonar desde el suelo parados y el paciente sobre la camilla. No, señores, nos subimos a la camilla, ponemos nuestras rodillas a la altura del cuerpo del paciente y ahí empezamos la reanimación. Entonces, ¿cómo hacemos? Ponemos una mano que nuestro talón, como dice acá, que nuestro talón de una mano quede en el centro del pecho, más o menos en la unión del tercio medio y el tercio distal del esternón o a la altura de las tetillas o cuarto espacio intercostal. Ahí ponemos el talón de una mano, esta parte, y con la otra mano hacemos un entrelazado en los dedos de esta manera. Y mi talón queda sobre el pecho del paciente y mis 2 manos encima. No quiero manos así, señores. No es manos así, no es manos así, no es manos así. No, es con el talón en el pecho del paciente y mi otra mano entrecruzando los dedos de esta manera, o como se puede ver en la imagen. Entrelazar los dedos. ¿Listo? Ahora ya estamos en la posición, arrodillados a la par del paciente, nada de estar desde el piso. ¿Y por qué? Porque esta es la posición correcta. Los hombros deben quedar en la línea media del paciente. Los hombros no deben quedar en donde está el brazo o donde está este brazo, no, ni a la tetilla, no. El hombro debe quedar justamente en la línea media del paciente. Vean los hombros de la reanimadora que están justamente en la línea media del paciente con los dedos entrelazados. Y los brazos deben quedar rectos. ¿Alguien que me explique de qué forma se puede hacer esto si estamos desde el piso? No se puede, señores. Entonces, por eso tienen que estar a la par del paciente arrodillados, hombros en la línea media y brazos rectos. Una vez que tenemos los brazos rectos, empezamos la compresión torácica. Doctor, ¿y cuánto debo darle? Bueno, al final de la clase les voy a mostrar unos videos que les van a ayudar a recordar el ritmo. Pero la idea, jóvenes, es que deben dar las compresiones a una velocidad de 100 compresiones aproximadamente en 1 minuto. Pueden ir más o menos a esta velocidad para dar 100 compresiones en 1 minuto. Por eso dice el ritmo. El ritmo debe ser calcular que hagan 100 compresiones en 1 minuto. Inmediatamente el paciente cae en paro.
Carlos Bello solo vio, le dijo a Maffer que activara el código de alarma, el doctor Gethard empezó a dirigir el equipo. No puedo decir Carlos, tú vas a reanimar. Maffer, tú vas a encargarte de la vía aérea. Yo voy a llevar el tiempo. Y empiezan a cronometrar el tiempo. Desde el primer momento que detectan que no tiene pulso, ahí es el segundo número 1. Y recuerden que el tiempo es esencial. Ok, ya sabemos que vamos a darle a un ritmo de 100 compresiones por un minuto. Entonces el doctor Gethard, que es el que está dirigiendo, es el que se va a estar cerciorando que Carlos Belloso esté dando la profundidad, la velocidad de la compresión como debe ser. Luego la profundidad debe ser de 5 centímetros o un tercio del esternón. Debe hundirse. Pero no solo es apacharlo, también deben retirar las manos para darle oportunidad al tórax que expanda, para lo comprimen y luego le dan tiempo para que expanda o Andar a recoger la mierda de la chucha y lavar los trastes. Con la computadora, me recoges la mierda, la lavas y te pones a lavar los trastes. Eso es lo que vas a hacer, que se van y queda la puta. Será, sí, será. Si a vos te tengo que repetir 2 veces esa mierda, te quito el sueño. Mamá, ya lo estoy. Ya te callas, no quiero oírte para mañana.